El Tribunal Superior de Londres ha dejado en libertad y bajo fianza al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos ha quedado en libertad. Según dicho entendimiento, Assange se declara culpable de un cargo de espionaje a cambio de una sentencia que equivale a los más de 5 años que lleva en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido. Vamos a analizar todas estas implicancias de este hecho que está siendo observado por todo el mundo y ya estamos en contacto para eso con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, para vos, para todos los clientes de Radio María. Vamos un poco, bueno, Culebrón, después de tantos años ha terminado, que es la libertad, en definitiva, de Assange, después de tanto tiempo, idas y vueltas, entre asilos, bueno, ya está en libertad y rumbo a su casa en Canberra, en Australia. Bueno, ¿qué implicancias tiene en todo esto, en toda la información que se está moviendo al respecto? Bueno, fundamentalmente, o sea, tenemos lo que conocemos y lo que no conocemos. Seguramente un acuerdo de culpabilidad que para que la gente entienda de qué estamos hablando es básicamente, y los colegas abogados de aquí en la Argentina lo llaman juicio abreviado. Sí, es un acuerdo entre dos partes, entre la Fiscalía, que es la que acusa, y la defensa, en la cual bueno, tratan de poner fin a un proceso con la homologación de un juez y bueno, con eso puede desembocar en esto, en una sentencia que la jueza Ramona Mamblona, que es la jueza federal, intervino de allí de las Islas Marianas del Norte, terminó homologando por cargo de conspiración solamente, no por piratería informática como era en su origen y ciento y pico de cargos más. Sí, perdón la inexactitud, pero eran tantos que Sí, bueno, sí. de graficar, que en realidad lo iban a llevar a una posible condena de más de 70 años de prisión y la preocupación de su familia de una, digamos, posible pena de muerte, ¿no? Que bueno, Claro. en definitiva lo había puesto como condición los tribunales ingleses para su... Él estaba ya hace 5 años, si no me equivoco, un poco más. Estaba en cárcel, digamos. Sí, Carolina, bueno, digamos, lo decís con claridad, o sea, el tema era que desde el 2012, cuando Suecia, por otros delitos que no tenían nada que ver con la información, concretamente con tentativas de abuso, había pedido la extradición a Gran Bretaña ante esa persecución, estando en casa de un amigo ahí en los campos de Londres, se terminó refugiando en la Embajada de Ecuador en el 2012 y con el apoyo de aquel Corea. Y bueno, en 2019, después, al haber cambiado, digamos, la presidencia en Ecuador, sí, por Lenín Moreno, bueno, al quedarse sin esa protección diplomática, la policía británica lo detiene y desde ese momento estuvo detenido, sí, hasta prácticamente el día de hoy. El tema, para hacerlo muy brevemente, o sea, en un principio no se había accedido a la extradición, la jueza, digamos, de primera instancia británica no lo había admitido, pero la Corte sí, poco tiempo después, sí, allá por el 2019, sí, por el 2021, perdón. Y bueno, y desde ese momento estaba allí, le dieron el derecho de apelar, que era entre el 9 y el 10 de julio que lo iban a resolver, pero bueno, antes se llegó a este acuerdo que mucho tuvo que ver el primer ministro, sí, actual de Australia, de su país de origen, porque hay que recordar que él en el medio se nacionalizó ecuatoriano, después ante la actitud del nuevo presidente ecuatoriano se desdijo de esa nacionalidad y bueno, Sí. y esa gestión del ministro, más obviamente algunas cosas que como siempre no sabemos, pero tuvimos, que tienen que ver con ciertos manejos de información que habrán quedado nuevamente bajo la tutela norteamericana, bueno, han posibilitado este acuerdo de culpabilidad que le dan la posibilidad de, por el tiempo que estuvo detenido en el Reino Unido, bueno, cumplir esa pena que le pone por conspiración, sí, la jueza en las Islas Marianas, y bueno,
norteamericana, obviamente la jueza federal, de la más cercana a Australia, y bueno, y eso es lo que tenemos hoy como noticia, pero para entenderlo, digamos, han sido años de negociación seguramente. Años de negociación y muchos países involucrados, ¿no? Muchos gobiernos involucrados en este caso, además de Estados Unidos, Ecuador. Sí, sin duda porque bueno, todo lo que se ha publicado a través de Wikileaks ha sido, digamos, ha hecho temblar las fuentes de información en distintos países, hasta en la Argentina, sí, hoy también se ha recordado las vinculaciones entre algunos dirigentes políticos argentinos y la embajada norteamericana, que era lo que estaba publicado allí y demás. O sea, todos los estados de una manera u otra, porque hay que recordar que esta página en principio se abastecía con información que llegaba de fuentes no gubernamentales, pero que en realidad incluso recibió información gubernamental y que, bueno, hasta tuvieron un condenado que ya está en libertad por el mismo asunto en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, toda esa información de los contactos de lo que decimos nosotros diplomacia subterránea afloraron en esta página en Wikileaks, episodios de Guantánamo en los Estados Unidos, alguno que involucraba a la ex candidata a presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton, bueno, hasta incluso cuestiones que tenían que ver con el mundo de la música, de Sony Music, sí, o de contrataciones de Sony y demás, como, bueno, algunos epítetos hacia Brad Pitt, o sea, había de todo en esa página. Claro, claro. Esta información que Assange decía que tenía que ver con la de prensa, bueno, en un principio cuando involucra gubernamentales, secreto, digamos, de Estado, por eso, digamos, se lo había perseguido por delitos graves de carácter federal, y bueno, y por eso termina ante esta jueza federal que termina homologando este acuerdo, y bueno, hoy por hoy está en libertad, seguramente con el compromiso de no renovar estas actividades. Vamos a ver si las cumple, ¿no? Assange tomado como, como una representación de una amenaza, ¿no? Como un espía ante la seguridad de Estados Unidos y algunos lo tomaban como héroe, ¿no? Como un héroe que dejaba en blanco todo lo que estaba sucediendo. Sí, el manejo de la información siempre es un tema sensible, ¿no? Algunas informaciones también venían obviamente, hechos secretos de países que estaban en las antípodas. Mucho se habló del aporte de la información del servicio secreto ruso a esta página, ¿no? En los últimos tiempos, ¿sí? Sobre los episodios en Irak y demás. Sí, entonces, digamos, en definitiva ha hecho un aporte a, a una sociedad que necesita información, que intuye un montón de cuestiones, pero que bueno, que en definitiva muchas veces tiene un problema, puede desestabilizar al propio sistema, ¿no? Entonces, bueno, ante esa amenaza, los estados un poco, si bien era un poco el héroe de la publicación de información que todo el mundo quería conocer, por el otro lado también era un gran desestabilizador de un sistema, llamémosle así, de relaciones internacionales que, bueno, que se vio junto con los hechos también conocidos de Panama Papers en los últimos años, digamos, han puesto un poco algunos asuntos de blanco sobre negro y bueno, como para empezar a entender qué se mueve en la economía mundial y en el Claro. sistema mundial, ¿no? La cuestión es que está en libertad y que ha vuelto a Australia, ¿no? Que es su país. Sí, exactamente, después de un viaje mirando películas de Disney y escuchando buena música desde las Islas Marianas, de Saipán hasta Canberra, que es de donde él es originario, ¿sí? Bueno, ya está con su familia en Australia, ¿sí? Que es un poco lo que él deseaba, y bueno, ya digo, vamos a ver esto, la página hoy igualmente, Wikileaks él no la maneja ya, ¿sí? Hay un asesor, un abogado y periodista que está a cargo de eso, sí, pero bueno, veremos a ver, vuelvo a decirlo, seguramente de hecho la mayoría de las fuentes internacionales han dicho los pormenores de la negociación y de alguna cláusula de confidencialidad, obviamente no están publicadas, pero se sabe la raíz de lo que fue el acuerdo, ¿sí? El delito por el cual se lo condena, porque en definitiva tiene una condena que tiene cumplida, sí, que esto es posible, se hace incluso aquí en la Argentina,
¿sí? Pero bueno, que ese acuerdo seguramente tendrá alguna cláusula de confidencialidad que no conocemos, que tiene que ver con el manejo de cierta información, que bueno, sensible sobre todo para los distintos gobiernos, y que bueno, habrá entrado en esta negociación, más allá de lo que siempre decimos que la discusión entre la libertad de prensa y el derecho a la información de la ciudadanía en general, porque aquí no estamos ante un país, y la necesidad de la sociedad global de conocer lo que pasa, cómo pasa, ¿sí? También está allí en tela de juicio, y bueno, veremos a ver qué pasa en los próximos tiempos, pero seguramente en algún momento reaparecerá algún espía barra libertino que pondrá en conocimiento de la sociedad global otros hechos digamos, que no podemos llegar a conocer a través de fuentes normales y que bueno, y que son importantes para saber cómo es el mundo, ¿no? Bruno, te agradecemos por esta comunicación y bueno, por echar a luz un poco a todos los temas internacionales. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estaremos Dios mediante el próximo miércoles hablando de algún otro tema que tenga que ver con la realidad internacional. Un abrazo a todos y bueno, una buena semana. Buen miércoles, muchas gracias. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, hablando de la libertad de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Ahora sí llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como todos los días, mañana a las 7:30 con toda la información. Quédese aquí en Radio María TV. Ya llega la catequesis con el padre Javier Soteras. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.